La primera vuelta de las elecciones en Colombia ha sorprendido a propios y extraños. Un país gobernado siempre por partidos políticos de derecha se ha encontrado al final con una futura elección presidencial entre dos candidatos antisistema, aunque de polos opuestos. Y ahora mismo hay una certeza. Los de siempre, los que han gobernado Colombia en las últimas décadas, ya han perdido, y para muchos colombianos eso ya es un triunfo. ¿Y qué ocurrirá el próximo 19 de junio, día de la segunda vuelta electoral? Pues que millones de electores deberán decidir entre dos populistas, uno de izquierda, Gustavo Petro, ex militante del desaparecido grupo guerrillero M-19, que se integró a la vida civil en 1990 después de acogerse a un proceso de paz con el gobierno, mientras que el otro es un candidato de centro-derecha, el ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, la séptima urbe más grande de Colombia, quien en principio no tiene el apoyo de la maquinaria electoral tradicional y que no contaba para casi nadie, hasta que semanas antes del día electoral, este abuelo de 77 años se acogió a las redes sociales, ganándose el corazón de millones de votantes, a quienes les dice lo que todos queremos escuchar: que con él no habrá más corrupción, que no habrá más robo del dinero público, que habrá más seguridad y que en general él sabe cómo subir el nivel de vida de todos los colombianos. Gustavo Petro es candidato a la presidencia por tercera vez, mientras su ahora contrincante era casi que un desconocido en la política nacional. Durante meses las encuestas lo ignoraron y no aparecía en ninguna parte, pues se daba por hecho que la contraparte al izquierdista Petro sería el candidato del uribismo, Federico Gutiérrez, Fico para los amigos. Sin embargo, los electores se han inclinado por un voto protesta que muestra el hastío de los colombianos al apoyar mayoritariamente a la izquierda y a un candidato casi desconocido a nivel nacional que atrae con su discurso de acabar con la robadera, que como vimos tras la primera vuelta electoral ha encandilado a muchos colombianos. No importa cuál de los dos candidatos al final gane, pues lo más seguro es que los próximos 4 años marcarán un cambio dramático en la política de uno de los principales socios y alfil de Estados Unidos en Latinoamérica, Colombia, un país históricamente liderado por la élite política de derechas. Por eso, en Top de Impacto nos hemos puesto las pilas y estaremos atentos para contarles todo con lujo de detalles. Soy Gabriel Bulgakov y estoy muy feliz de poder hacer este video y contarles esta historia política de hadas, en la que un outsider, es decir, un hombre que tenía pocas posibilidades de éxito, ha triunfado contra todo pronóstico. Y como la tortuga del cuento comenzó lento y ya está esperando en la meta. Rodolfo Hernández para muchos es una mezcla de Donald Trump, Jair Bolsonaro y Rodrigo Duterte. Pero eso sería quedarse en las apariencias y en los próximos minutos conoceremos al empresario, al político y al desbocado políticamente incorrecto que dice lo que piensa cada vez que le pone un micrófono en la boca. Algo que le ha metido en líos por hacer comentarios machistas, xenófobos, faltos de cultura y hasta se ha burlado de los pobres y de la clase baja en varias ocasiones. Y es algo que el votante colombiano debe tener en cuenta. Sabemos que estas elecciones son un tema sensible y, como hacemos siempre, hoy abordaremos de forma objetiva al que es considerado como favorito a la presidencia de Colombia. Hablaremos sobre sus promesas y también sobre sus luces y sus sombras. Pero les adelanto un dato: este abuelo de 77 años ha gustado a muchos por carecer del aparato político del que disponen los que siempre ganan. Además, tiene tanto dinero que ha asegurado que si gana las elecciones, su intención no será llenarse los bolsillos de billetes verdes, porque ya los tiene llenos, y de sobra. Y es justamente eso lo que entusiasma al pueblo colombiano, cansado de que sus políticos hayan robado tanta platica de las arcas públicas durante décadas. Sin embargo, hay que tener cuidado. En Ecuador eligieron a un banquero que prometía lo mismo, pero hasta el momento los grandes ganadores siguen siendo la élite de ese país vecino. Pero bueno, empecemos ya, que hoy tenemos muchos datos de impacto para el interés de toda la región latinoamericana.
Gustavo Petro, candidato colombiano de la izquierda, lleva la pesada cruz de haber sido militante de un grupo guerrillero, y eso gran parte de los colombianos no se lo perdonan, en un país marcado absolutamente por la polarización, donde cualquiera que se salga del pensamiento tradicional es tachado como guerrillero o mamerto. Petro es conocido de sobra en Colombia, ha tenido una carrera política como senador y alcalde de Bogotá, etapa no exenta de problemas legales y escándalos, aunque eso no evitó que se ganara el cariño y respeto de muchos. No en vano, en la primera vuelta en las recientes elecciones, Petro alcanzó más del 40% de los votos, seguido de Rodolfo Hernández con el 28%. Rodolfo Hernández, como decía, era prácticamente un desconocido durante toda la campaña electoral colombiana, cuando se catapultó en las encuestas pocas semanas antes de la primera vuelta. Nacido en una familia de clase obrera en la pequeña localidad de Piedecuesta, cerca de Bucaramanga, hizo dinero en el negocio de la construcción de viviendas para las rentas medias y bajas en los años 90. Y según su página web, creó el Plan 100, en el que las familias podían comprar una casa en 100 cuotas mensuales que le pagaban directamente a él. La empresa de Hernández era constructora y banco a la vez, ganando interés por la financiación a las personas de clase media y baja por las casas que ellos mismos construían. Rodolfo Hernández es un ingeniero de 77 años y millonario empresario que promete erradicar la corrupción. Su faceta de hombre de negocios y su estilo de vida les recuerda a muchos a Donald Trump, y la verdad es que ambos hasta comparten carácter. Ganó popularidad en las últimas semanas antes de la primera ronda electoral, atrayendo a los votantes que rechazan los llamados revolucionarios de Petro, el tradicionalismo y por supuesto el uribismo. Consolidó gran parte de su apoyo en redes sociales, especialmente en TikTok, del que se ha autoproclamado rey. Su campaña ha sido criticada por ser ligera en políticas y pesada en populismo antisistema. Adoptó una postura de confrontación con los medios tradicionales y no apareció en varios debates televisivos porque su peor enemigo parece ser su propia lengua, que ya le ha valido serios problemas por soltar frases machistas o por burlarse de los pobres, y es la razón por la que se cree que no asistió a los últimos debates. Dio pocas entrevistas a medios extranjeros, pero apareció para la CNN en pijama, diciendo que era un hombre del pueblo, aunque la pijama que cargaba, para ser sinceros, no era la que usamos nosotros los de clase baja. Uno de los puntos que más ventaja le da a Hernández es que, al parecer, tiene pocas conexiones con los partidos políticos y promete reducir el despilfarro y el robo del gobierno. Entre algunas de sus propuestas están la de ofrecer recompensas a las personas que denuncien a funcionarios corruptos o trasladar todas las cárceles a zonas rurales para que los presos cultiven la tierra. Desde el Washington Post dicen que Colombia sigue un patrón en una región devastada económicamente durante la pandemia. Los votantes están hartos de los gobiernos en ejercicio y sienten que sus políticos no han logrado satisfacer las necesidades de la gente. El votante común latinoamericano está desesperado por encontrar algo diferente. Hay un deseo en todas partes de castigar a todos los que están en el poder como parásitos desde hace años. Y en esa búsqueda por un cambio, Rodolfo Hernández apareció en Colombia en el lugar y en el momento correcto, prometiendo que lo que promete lo cumplirá. Pero eso dicen todos, esos cuentos ya nos los sabemos a la perfección. Pero en estos momentos, millones de colombianos no pierden la fe. En Colombia, más de la mitad de la población experimenta inseguridad alimentaria. El 40% vive en la pobreza. Y una encuesta reciente encontró que el 75% de los encuestados sentía que su país iba en la dirección equivocada. Ese descontento y una magistral campaña en redes sociales es lo que básicamente le ha dado un impulso colosal a Hernández.
Ya conocemos el caso de Perú, donde un aumento de la pobreza hizo que Pedro Castillo, un maestro de escuela rural, marxista y neófito político, ganara la presidencia. En Chile, los votantes eligieron este año a Gabriel Boric, ex activista estudiantil que apenas tiene 36 años. En Brasil, el expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva lidera las encuestas tras su resurrección judicial y aspira a derrocar al presidente Jair Bolsonaro en octubre. La gente quiere un cambio y si ven a alguien nuevo que no pertenece a la élite, lo más probable es que voten por él. El plan de gobierno de Hernández tiene 5 temas clave y 35 ejes temáticos. Entre los aspectos que más destaca para cambiar el país están la inseguridad urbana, la presencia de la delincuencia organizada y las disidencias de las FARC en varios territorios del país. En ese orden de ideas está dispuesto a abrir una mesa de diálogo con el grupo guerrillero ELN y garantizar la implementación de los acuerdos de paz del 2016. Y este es un tema delicado y doloroso para Rodolfo Hernández, dado que su hija Juliana fue secuestrada en el 2004 y entregada a esa guerrilla por delincuentes comunes, y sigue en paradero desconocido, aunque el político cree que su hija ya está muerta. El padre de Rodolfo también estuvo secuestrado 135 días por las FARC. Pese a todo, Rodolfo Hernández promete dialogar con las guerrillas, y es algo que ha tocado el corazón de muchos colombianos, que llegan a admirar el hecho que un ser humano que ha sufrido en carne propia la lacra del secuestro y el accionar guerrillero, hable de diálogo. Siguiendo con su programa, Rodolfo Hernández ha sugerido combinar ministerios para ahorrar dinero y declarar un estado de emergencia durante 90 días para abordar la corrupción, lo que genera temores de que pueda cerrar el Congreso o suspender a los alcaldes. Y la verdad es que esta idea a muchos colombianos no les molesta, pues mientras se limpie el mundillo político de corruptos, cualquier propuesta parece buena. Asimismo, Rodolfo Hernández propone bajar el IVA del 19% al 10%, reducir la nómina de trabajadores del Estado y eliminar algunos impuestos impopulares como el 4 por mil, un robo al ciudadano enmascarado como un impuesto a todas las salidas de dinero como retiros, pagos y transferencias, que se impuso por un tema de crisis económica en 1998 por Andrés Pastrana y que terminó quedándose. Rodolfo Hernández también dice que impulsará los subsidios a las personas menos favorecidas y hasta reducirá los altos costos de los peajes en las carreteras. Si bien Hernández le dice no al fracking, en un reciente debate presidencial dijo que sí continuaría con el desarrollo de proyectos piloto de exploración de recursos naturales con ayuda del polémico método conocido como fracking, en caso de que estos cumplan las condiciones ambientales. En temas sociales dice que creará centros de atención para adictos a las drogas y ha dejado ver su apoyo a la legalización de la marihuana. Y si te gusta la mota, amigo, esto te va a gustar. Afirma que en Colombia se produce la mejor del mundo y que para él este sector es una fuente de trabajo y de progreso. Entre muchas otras cosas, Hernández quiere recuperar la red pública de hospitales y aumentar el número de centros de salud a nivel nacional. También propone revisar el sistema educativo y reducir a cero la deserción escolar. Como vemos, el ingeniero Hernández es para muchos la cara del cambio que el país quiere y necesita. ¿Pero podrá cumplir con sus promesas? Pues lo sabremos solo si llega a la presidencia. Aunque sepan que como alcalde de Bucaramanga logró erradicar algunas fuentes clave de corrupción en la ciudad. También puso orden en materia comercial y no le tembló el pulso para erradicar la corrupción reinante en el Departamento de Tránsito. Y quiere aplicar esta norma a la Policía Nacional si llega a la presidencia. Pero el flamante candidato presidencial también enfrenta cargos de la Oficina del Fiscal General de Colombia, que lo acusa de haber otorgado indebidamente contratos para la gestión de residuos en su etapa como alcalde. Hernández, por supuesto, se ha declarado inocente y su juicio ha sido pospuesto para después de las elecciones.
Pero si este abuelo resulta ser culpable, pues tendremos que su carrera también tendría síntomas de corrupción, algo contra lo que, según él, está dispuesto a luchar. Rodolfo Hernández, al igual que Donald Trump, Duterte y Bolsonaro, también es conocido por hacer comentarios que dejan a todo el mundo descolocado. Por ejemplo, durante una entrevista en el 2016, se describió a sí mismo como un seguidor de un gran pensador alemán, Adolf Hitler, aunque más tarde dijo que confundió a Hitler con Albert Einstein. Más de una vez ha hecho comentarios machistas que han desatado polémica, como cuando dijo que para él las venezolanas son una fábrica de hacer niños pobres. Sus ataques a los venezolanos no son nuevos. En el 2017 dijo que los venezolanos que llegaban a Bucaramanga eran limosneros, prostitutas y desocupados, pero que tocaba recibirlos porque, como dijo, no se les podía echar plomo. Y este es un tema sensible en la ciudad, donde sus habitantes denuncian que la llegada de venezolanos supuso un serio incremento de la delincuencia y de una violencia no vista en la capital de Santander. En grabaciones publicadas recientemente se le escucha decir: yo mismo financio los edificios que hago y yo cojo las hipotecas, que esa es la vaca leche. Imagine, 15 años un hombrecito pagándome intereses. Eso es una delicia. Estos comentarios dejan mucho que pensar acerca de su sensibilidad social, pero él en esa línea declara: necesitamos es que los empresarios entiendan que el mejor negocio es tener gente pobre con capacidad de consumo, todo lo que hace pues, porque los pobres consumen toda la plata en el mes. Esto lo dijo en enero en una transmisión en redes sociales. Luego, en una entrevista con la revista Semana, reiteró el concepto: a los ricos les va mejor cuando los pobres tienen plata en el bolsillo, porque los ricos son los que arman la producción, los que hacen la oferta de bienes y servicios. Los pobres son consumidores. Tras haber pasado a segunda vuelta, el candidato dijo en una entrevista que el ideal es que las mujeres se dedicaran a la crianza. Como vemos, todo parece indicar que si este hombre gana las elecciones, tendremos titulares polémicos y escandalosos de todos los sabores y colores durante 4 años. Sepan también que Hernández llegó a la política ya avanzado en edad en el 2015, cuando a sus 70 años financió su propia campaña y fue elegido alcalde de Bucaramanga. Tras llegar a la alcaldía local, protagonizó todo tipo de polémicas, hasta el punto de llegar a las manos con un concejal de la oposición. Algunos denuncian también que maltrataba a su equipo en la alcaldía, a quienes gritaba y humillaba en público. Fue alcalde de Bucaramanga hasta que renunció en el 2019, después de haber sido suspendido de su cargo 2 veces, y según reportes para ese mismo año, Hernández tenía abiertas 34 investigaciones disciplinarias en la Procuraduría. En el 2021 decidió aspirar a la presidencia con el movimiento Liga, que significa Liga de Gobernantes Anticorrupción. Al principio no tenía muchas opciones, pero supo darle la vuelta a la tortilla con las redes sociales. Pese a haber logrado solo el 28% de los votos en la primera vuelta, Hernández asegura que ganará las elecciones porque, según él, es el único que es capaz de sacar del poder a los ladrones. Algo importante a tener en cuenta es que se estima que ahora obtendrá todo el apoyo y voto de las fuerzas de la derecha, que en principio apoyaban a Fico Rodríguez y otros candidatos que se quedaron en primera vuelta. Todos estos votantes creen que Hernández es un mal menor y le darán su voto a él en lugar de dárselo al izquierdista Petro. Estimados amigos, en pocos días sabremos quién será el nuevo presidente de Colombia. Si ustedes fueran colombianos, ¿a quién le darían el voto? ¿A Gustavo Petro o a Rodolfo Hernández? Petro para muchos es un valor seguro por su experiencia humana de gobierno. Pero Hernández, apodado ya como el Trump colombiano o el Trump andino, pese a todos sus defectos, es una gran amenaza para el izquierdista y quizás el favorito en la segunda vuelta. Amigos colombianos, piensen bien en su voto para que luego no se anden quejando. Hasta la próxima.